El miedo a la libertad. Ese mismo miedo que se utiliza en política, es el que manejan sobre todo los partidos políticos independientemente de sus ideologías, sean de derecha o izquierda, sobre todo cuando llegan a tener poder. Los mismos son los manipuladores de emociones y utilizan el subconsciente colectivo para generar una estrategia de dominación y sometimiento, apropiándose inclusive de la voluntad de las víctimas, alienación/enajenación, y cuyo fin último es conservar el poder. Psiquiatras y psicólogos, en sus diferentes investigaciones, han señalado que el miedo es una emoción básica que motiva comportamientos o conductas de defensa, amparo o protección tanto para la conservación, supervivencia o subsistencia física como para la psicológica. En cuanto al primero citado, su objetivo, propósito y fin principal es preservar la vida, por lo que se activa ante la percepción de un peligro para el organismo. Tal situación, al encontrarse frente a cualquier amenaza, se producen diferentes tipos de respuesta, entre las cuales se encuentran la evitación, inmovilización, ataque y huida. En cuanto a la psicológica, el miedo actúa en evitar un daño personal que lastime la identidad y la autoestima. Ese miedo, hoy día es utilizado como un instrumento político y militar para el control social, de allí que muchos analistas de los escenarios que se nos presentan en ese campo, manipulan ese miedo como arma política, cuyo único fin es mantener el poder o las respectivas cuotas de poder. Ese miedo, forma parte de la doctrina militar de la guerra de baja intensidad, dentro de ese paradigma del mundo globalizado, que insertan en el subconsciente de los pueblos, para mantener el dominio de manera subliminal y poder mantener así una población amedrentada, para frenar cualquier protesta contra los que poseen y pretenden permanecer en el poder. Por miedo político se debe deducir y razonar en la desconfianza, la angustia, el recelo o el temor que adquieren los individuos a que su bienestar colectivo implique una perturbación en su modo de vida, características que se presentan ante la imposibilidad de dominar una situación. Miedo al terrorismo de Estado, al hambre, al desempleo, a la pobreza extrema, zozobra sobre la desintegración social, la inseguridad desde todo punto de vista, pavor y espanto ante el crimen organizado y la misma delincuencia producto de la descomposición social, situaciones que son incitadas fruto de un estado forajido, anómico y que masifica el miedo por una situación generada desde el punto de vista político-económica y donde el miedo es instrumento de una doctrina militar en nuestros tiempos de modernidad. Ese miedo que provocan las clases dominantes, los que poseen el poder que conocemos, es la causante de una población enferma no solamente desde el punto de vista físico, sino peor, desde el punto de vista psicológico, que ocasiona situaciones como el estrés postraumático, ansiedad, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, TOC, ataque de pánico. El biólogo y psicólogo e investigador francés Henri Laborit sostiene que las propias estructuras sociales imperantes, que hacen que cualquier acción gratificante sea reprimida, entendiéndose por gratificante lo que no supone un peligro para la supervivencia al encerrarse en una relación social como la existente, implica estar sometido a una agresión, ya que el modelo de sociedad actual se basa en la lucha entre individuos, que buscan su gratificación en la posesión de seres humanos y bienes materiales. Se trata, en realidad, de una estructura jerárquica de dominio, donde dominantes y dominados hacen uso de las capacidades que su cerebro les proporciona para proteger su estatus, e incluso para alcanzar los superiores. Es toda una degeneración tanto fisiológica como psíquica del ser humano, pues la agresividad competitiva centrada conduce al sentimiento de pérdida de la propia autodeterminación del comportamiento. Laborit, Henri. Elogio de la huida. 1976. Para Laborit, ante el miedo se presentan tres comportamientos: la huida, enfrentar/confrontar al que quiere someter o adaptarse/resignarse ante la situación de sometimiento. Indica que los seres humanos hemos heredado filogenéticamente la emoción del miedo y durante miles de años la utilizamos con las mismas funciones que cualquier otro animal. Un ejemplo que en la actualidad se vive acerca de la huida, es el proceso migratorio que en la actualidad vive la juventud venezolana, pues la estructura jurídica, política y económica le hace ver a nuestros muchachos que si se